Me llamo Jimena y vivo en Coyoacán, en una casa de paredes crema cubierta por bugambilias que, cuando hace calor, se descosen como cintas fucsias por encima del portón. Aquella tarde de julio la ciudad hervía, y el aire se pegaba a la piel incluso con el ventilador encendido. Sergio, mi esposo, había salido a Monterrey por un proyecto de 3 semanas. La casa quedó en silencio con ese eco distinto que suena cuando sabes que nadie más entrará por la puerta. Para distraerme, me puse a ordenar la cocina. Llevaba un vestido camisero de lino color marfil, ceñido con un cinturón delgado de cuero. Bajo el dobladillo, mis medias finas brillaban apenas, una travesura privada que me gusta concederme aunque nadie las vea. Me recogí el cabello con una pinza de nácar y me rocié un perfume ligero de azahar. Siempre me tranquiliza ese aroma, como si fuese una promesa de orden. Me coloqué también mis tacones bajos de esos que hacen un clap discreto contra el mosaico y me recuerdan que sigo ahí, que existo. Fue al pasar por el zaguán cuando lo vi. Don Benicio, el vecino de enfrente, cruzaba la acera con su paso pausado. Había sido bombero muchos años. Ahora jubilado, su rutina parecía tener un metrónomo propio: caminar al amanecer, regar sus bugambilias al mediodía, leer periódicos doblados con exactitud quirúrgica. Esa tarde, sin embargo, llevaba una caja en los brazos y sudor en la frente. Toqué el timbre de su casa por impulso, pero lo vi vacilar y mirarme desde la reja de la mía. ¿Le ayudo?, me escuché decir, y mi voz sonó más segura de lo que me sentía. Gracias, hija, respondió con su voz áspera y amable. Es una bomba para el estanque. El plomero no vino y alzó la caja como si fuese una excusa. Abrí el portón. El patio olía a piedra caliente y a jazmín. Cuando me entregó la caja, la yema de sus dedos rozó mis guantes finos de encaje que había dejado puestos por pura coquetería doméstica. Apenas una chispa, un roce. Inmediatamente retiré la mano, y él también. Fue un malentendido de millonésimas de segundo, pero escuché el latido en la garganta descaradamente. «¿La puedo dejar junto al lavadero?», dije fingiendo naturalidad. «Si me presta un vaso de agua, se lo agradecería». Fui por agua fría y un puñado de cubos de hielo. Me di cuenta de que estaba demasiado consciente de mis propios movimientos, cómo se curvaban mis uñas esmalte leche, cómo caía la falda cuando me inclinaba, cómo el perfume de azahar competía con el tenue olor metálico de la bomba. Al volver, don Benicio se había quitado las gafas para secar el sudor con un pañuelo. Sin ellas, sus ojos tenían un brillo distinto, más joven, como si se acordara de otro tiempo. ¿Y Sergio?, preguntó, llevándose el vaso a los labios. Fuera. 2 semanas más con suerte. Asintió. Ese dato flotó entre nosotros como una hoja en el estanque. No pesó, pero hizo ondas. Me pidió permiso para mirar la conexión del grifo exterior. Quería asegurarse de que el estanque no filtrara cuando instalara la bomba. Yo asentí. Nos acercamos al muro de la bugambilia y por costumbre sujeté la falda con la mano libre para no tropezar con los tacones. Sentí su mirada posarse, discreta, en mis tobillos envueltos por las medias. Nada indecoroso, apenas un reconocimiento mudo de que sí, yo había elegido medias en julio, como un pequeño secreto. Dicen que la elegancia es un fetiche legal y amable. Esa tarde yo lo convertí en amuleto. Esta llave gotea, observó él. ¿Le parece si mañana paso a cambiar el empaque? Claro. Gracias. Se inclinó para revisar, y el borde de su camisa, abierta en el último botón, dejó ver una banda de piel tostada por el sol. No era un gesto calculado, sino el descuido de quien repara cosas toda la vida. Aún así, mi respiración se detuvo un instante. Fue raro. No era deseo lo que me golpeó primero, sino una memoria, como si ese cuerpo supiera resolver emergencias y, sin querer, me invitara a confiar. El clic del grifo al cerrarse de todo nos sacó del trance. Nos miramos de frente y algo en su expresión, tal vez la ceja apenas levantada,
me anunció que él también había oído ese silencio nuevo que deja el agua cuando por fin obedece. Listo, dijo y sonrió apenas. Si oye ruidos por la noche, no se asuste, a veces el estanque da un suspiro cuando baja la presión. Acompañé la broma con una sonrisa. Él dejó el vaso en la mesa del patio y su dedo índice rozó, otra vez sin querer, la marca de labial en el borde. Sentí la piel de la nuca erizarse. El sol se estaba yendo y un viento más fresco trajo olor a tortilla de alguna cocina vecina. Me descubrí pensando en cosas triviales y precisas, el ruido de mis pulseras finas al chocar, la manera en que el cinturón marcaba mi cintura, el brillo lacado de mis tacones. Si la ansiedad necesita objetos, el deseo también. Si necesita algo, toque mi puerta, añadió, serio, casi paternal, como siempre. Pero su mirada duró un segundo más de lo habitual, y en ese segundo cabía una novela. Lo vi cruzar la calle. La bomba descansó junto al lavadero como un corazón exiliado. Ya sola, me senté en el banco bajo la bugambilia. Me quité los guantes con un tirón lento, escuchando la fricción del encaje contra la piel, un sonido que me avergonzó por lo mucho que me gustó. Acaricié la tela de mis medias con la punta de los dedos, como para comprobar que seguían ahí, que no me las había inventado. Cuando el cielo oscureció, entré a preparar té. En el vidrio de la puerta vi mi reflejo, el moño algo suelto, un brillo insólito en los ojos. No era culpa, no todavía, era otra cosa, la percepción de un borde. Comprendí que a veces la lealtad también tiene forma de rituales mínimos, colgar el vestido en su percha, acomodar los tacones en línea, dejar los guantes en el cajón. Lo hice todo con la precisión de una bailarina que aprende un paso nuevo para no tropezar. Entonces sonó un golpe en la reja. Seco al mismo compás del ventilador. ¿Jimena? La voz de don Benicio llegó más baja. Perdone la hora. El plomero acaba de avisarme que puede venir ahora, pero necesito un cable que presté a Sergio, ¿podría buscarlo en la bodega? Prometo tardar 2 minutos. Abrí. Sus gafas reflejaron la luz tibia del comedor. Lo guié a la bodega y en el umbral, ambos nos detuvimos, el lugar era estrecho con olor a madera y pintura. La bombilla colgante vibraba en un zumbido fino. Señalé el estante, él se estiró para tomar la caja de herramientas, y el dorso de su mano, inevitablemente, rozó mi antebrazo. No hubo electricidad ni exageración, solo la evidencia de 2 pieles recordando que son piel. Aún así, me aparté 1 centímetro. Suficiente para respirar, insuficiente para negar el gesto. Aquí está, dijo y tomó el cable. Gracias. De nada. Nos quedamos con la palabra en el aire, 2 sílabas torpes que no sabían dónde aterrizar. Él dio un paso atrás, yo uno adelante para abrirle paso. El encaje de mi guante que había guardado mal, asomó del bolsillo del vestido. Él lo notó y su sonrisa cambió de registro, cómplice sin querer. Bonitos guantes, comentó, solo eso. Para lavar copas sin que se me resbale el perfume, mentí, y mi mentira olía a azahar. Nos despedimos en la puerta. A mitad de la acera, se detuvo como si recordara algo, pero no dijo nada. Levantó la mano a modo de saludo y siguió. El ventilador volvió a mandar compases. Me quedé con el cableado del corazón hecho un ovillo. Había ocurrido nada, y sin embargo, todo se había movido 1 milímetro. Esa noche antes de dormir, dejé el perfume en la mesita y sin saber por qué coloqué encima mis gafas de lectura, cruzadas como un amuleto. Pensé en los ruidos del estanque, en las manos que saben cerrar llaves que gotean, en las miradas que sostienen un segundo de más. Y en el borde, siempre el borde. El estanque suspiró. No supe si afuera o dentro de mí. Las mañanas en Coyoacán siempre tienen un rumor especial, vendedores ambulantes que ofrecen tamales, el eco de campanas lejanas, pájaros sobre los cables. Aquella semana todo sonaba igual, pero dentro de mí no. Desde la visita a la bodega con don Benicio, algo había quedado vibrando en mi piel.
Una conciencia distinta de cada gesto, de cada palabra. Me levanté temprano, quizá para evitarlo, quizá para buscarlo sin admitirlo. Preparé café en mi cafetera italiana, con el olor a granos tostados inundando la cocina. Me puse un vestido azul marino de algodón, ajustado en la cintura, con un escote apenas insinuado. Encima, un delantal blanco con bordados de flores, casi como un disfraz de inocencia. Y debajo sí, medias negras transparentes que me hacían sentir más despierta que la cafeína. Mis sandalias de tacón bajo golpeaban el suelo con un sonido rítmico secreto. El golpe en la puerta llegó antes de las 9. Abrí y allí estaba él con una caja de herramientas bajo el brazo y una sonrisa contenida. «Buenos días, Jimena». Prometí cambiarle la empaquetadura de la llave, dijo. Su voz sonó natural, pero sus ojos se demoraron un segundo en mis labios pintados de rojo tenue. Fue suficiente para que mi pulso se acelerara. Lo invité a pasar al patio. El sol aún no quemaba, pero ya brillaba fuerte sobre las bugambilias. Benicio dejó la caja y se agachó a revisar la llave que goteaba. Su camisa blanca estaba arremangada, y el sudor temprano le marcaba la espalda en trazos discretos. Me descubrí mirándolo demasiado tiempo, hasta que el sonido metálico de la llave inglesa me devolvió al presente. ¿Podría alcanzarme un paño?, pidió sin levantar la vista. Fui por uno. Al dárselo, nuestras manos se rozaron de nuevo, y esta vez ninguno se retiró de inmediato. Apenas un instante más, un instante que supo a confesión muda. Él apretó el paño, yo apreté la respiración. Cuando terminó, se incorporó lentamente. La diferencia de altura me obligó a levantar la cabeza, estábamos demasiado cerca. El aire entre los dos tenía olor a jabón barato y a jazmín. Me mordí el labio sin pensarlo, y él lo notó. Lo sé porque desvió la mirada con un gesto rápido, como si esa mínima provocación fuese un fuego peligroso. Ya no gotea, anunció, pero su voz sonaba distinta, más grave. Asentí y jugué con la cinta de mi delantal. El encaje de la media rozaba mi muslo, recordándome que estaba demasiado consciente de mi propio cuerpo. ¿Quiere café?, pregunté con un temblor apenas disfrazado. Aceptó. Lo serví en 2 tazas de loza con bordes dorados. Nos sentamos bajo la sombra de la bugambilia. El silencio fue pesado, pero no incómodo. Bebíamos y cada sorbo parecía un pretexto para mirarnos sin hablar. Yo acariciaba distraída el asa de la taza, consciente de que él miraba ese movimiento. Él tamborileaba con los dedos en la mesa, y yo veía las venas marcadas en sus manos, curtidas por años de trabajo. De repente un insecto cayó en mi falda. Solté un pequeño grito. Benicio se inclinó de inmediato, lo apartó con la palma y al hacerlo, su mano quedó sobre mi rodilla. No apretó, no se excedió, solo descansó ahí medio segundo. Pero bastó. Mis medias actuaron como un puente entre su piel y la mía, un filtro delicado que en vez de proteger, intensificó la sensación. Me puse de pie de golpe, nerviosa. Voy a traer más café, mentí, porque la cafetera estaba vacía. Él también se levantó. Su rostro mostraba un conflicto idéntico al mío, la lucha entre la costumbre y lo prohibido, entre el gesto cotidiano y la insinuación. Jimena, dijo y luego calló. Nos miramos. El sonido de un carrito de tamales en la calle nos salvó de decir algo más. Él tomó su caja de herramientas. Ya no la molesto. Gracias por el café. Gracias por arreglar la llave. Su mano se levantó en un saludo breve, pero sus ojos permanecieron un segundo más en los míos, como la última nota de una canción que no termina de apagarse. Cerré la puerta despacio y me apoyé contra ella, con el corazón en la garganta. Esa noche, sola en mi cama, repasé cada gesto, el roce del paño, su mano en mi rodilla, su voz al pronunciar mi nombre. No era amor, no aún. Era algo más primitivo y más sencillo,
la conciencia de que existía otra manera de sentir, otra vida posible. Me dormí tarde con el perfume de azahar aún en la piel y el eco de su mirada en la mente. Y justo antes de cerrar los ojos, juraría que escuché de nuevo el estanque suspirar. El calor de agosto no dio tregua en toda la semana. En la casa, ni el ventilador ni las ventanas abiertas lograban suavizar el aire espeso que pegaba la ropa a la piel. Sergio seguía fuera en Monterrey, y el silencio se me hacía doble, el de la ausencia y el de la espera. Una tarde, mientras recogía la ropa tendida en el patio, escuché la voz de don Benicio detrás de la reja. ¿Necesita ayuda con esas sábanas? Me giré sorprendida. Llevaba un vestido ligero color crema con tirantes finos y una falda amplia hasta la rodilla. Para protegerme del sol, había puesto un sombrero de ala ancha, pero el sudor ya me perlaba la frente. En los pies, unas alpargatas de cuña. Y sí, bajo el vestido, las medias claras que nunca abandono, aunque nadie más lo note. Si no es molestia, respondí, y le abrí la puerta. Tomamos cada extremo de la sábana. El tejido húmedo nos obligó a acercarnos más de lo debido. Para doblarla, sus manos se superpusieron a las mías. Sentí la presión de sus dedos, firmes y cálidos, cubriendo mis nudillos. No la retiró enseguida, ni yo. El sol golpeaba fuerte, pero el calor que me recorrió vino de otra parte. Gracias, susurré con voz más baja de lo normal. Él me miró fijamente. Su rostro mostraba arrugas de años, pero sus ojos parecían nuevos, como si acabaran de descubrir algo prohibido. La sábana cayó entre nosotros. Su mano se quedó sobre la mía un instante más. Un silencio pesado flotó en el patio, roto solo por el canto de las cigarras. Me aparté de golpe como quien huye de un fuego invisible. Voy a guardar el resto, balbuceé. Benicio asintió despacio, pero antes de que pudiera moverse, dijo en voz baja. No podemos fingir que no sentimos nada, Jimena. Ese sentimos me golpeó en el pecho. Caminé hacia la cocina con las piernas temblorosas. Él se quedó en el patio, recogiendo lo que faltaba, como si nada hubiera pasado. Por la noche, mientras lavaba los platos, volví a escucharlo. Un quejido, casi un gemido, provenía del sofá del salón. Me asomé, estaba recostado con una mano en la espalda baja. ¿Está bien? Pregunté sin pensar. La espalda, hoy me duele mucho, admitió. Dudé, pero el instinto pudo más. Fui al botiquín y traje un frasco de ungüento mentolado. Si quiere, puedo aplicarlo, ofrecí, intentando sonar natural. Se incorporó despacio y se quitó la camisa hasta la cintura. La piel morena, curtida por años de trabajo, tenía cicatrices antiguas y músculos aún firmes. La luz cálida de la lámpara resaltaba cada relieve. Tragué saliva. Puse un poco de ungüento en mis manos y lo extendí en su espalda. El contacto fue como un relámpago silencioso, el calor de su piel contra mis palmas, el olor del mentol mezclado con su sudor limpio, el leve temblor de mis dedos. Intentaba mantenerme concentrada, pero cada movimiento me acercaba más. Él respiraba hondo y cada exhalación me rozaba como un secreto compartido. Tus manos son muy suaves, murmuró. Me detuve. No sabía si responder. Seguí aplicando el ungüento, pero ahora mis dedos se demoraban más en cada curva de su espalda. Cuando terminé me aparté de golpe, como si al hacerlo pudiera borrar todo lo que había sentido. Listo. Ya debería aliviar, dije con voz temblorosa. Él giró la cabeza, y nuestras miradas se encontraron. En sus ojos no había duda, la tensión ya no era casual. Era elección. Me refugié en la cocina para disimular el temblor de mis manos. Pero esa noche en la cama, no pude olvidar la sensación de su piel bajo mis dedos ni su voz baja rompiendo el silencio. Tus manos son muy suaves. El estanque otra vez suspiró en medio de la noche.
El reloj del comedor marcaba las 7 de la tarde cuando escuché el timbre. Abrí y allí estaba don Benicio con expresión seria. Perdón, Jimena. ¿Podría ayudarme un momento? Tengo un problema con el fusible de la bomba. Acepté. Lo acompañé a su casa. Era la primera vez que entraba desde que vivíamos frente a frente. Todo olía a madera antigua, a tabaco suave y a papel de periódico. En la sala, una lámpara amarillenta iluminaba apenas un par de sillones gastados. Espere aquí, voy por las herramientas, dijo, y me dejó unos minutos sola. Me senté en el sofá. Crucé las piernas y las medias claras brillaron bajo la falda verde oliva que llevaba esa tarde. Sin querer, imaginé cómo se veía esa imagen desde afuera, una mujer casada, en la casa del vecino, esperando. Ese simple pensamiento me hizo estremecer. Cuando volvió, colocó una caja metálica sobre la mesa. Se agachó para revisar el fusible junto al piso. Su camisa se abrió un poco, dejando entrever la línea de su torso. Yo traté de desviar la mirada, pero mis ojos se detenían solos. El silencio era tan fuerte que el zumbido de la lámpara parecía un trueno. ¿Me sostiene la linterna?, pidió. La tomé. Para iluminar bien tuve que inclinarme hacia él. Nuestros hombros casi se tocaron. Sentí el calor de su cuerpo, el roce mínimo de su brazo contra mi blusa de seda. Su perfume era discreto, jabón neutro mezclado con el olor de metal caliente. En un instante giró la cabeza para mirarme y nuestras caras quedaron a centímetros. No hablamos. No nos movimos. Apenas respirábamos. El chasquido del fusible al encajar nos hizo dar un salto. Apagué la linterna intentando fingir calma. Listo. Gracias, dijo con voz baja. Regresamos a mi casa juntos. El cielo ya estaba oscuro y las luces de la calle parecían demasiado brillantes. Al entrar, él vaciló. ¿Puedo sentarme un momento?, preguntó. Asentí. Nos acomodamos en el sofá. Entre nosotros un cojín que parecía ridículo ante la tensión. Encendí la televisión, pero nadie miró la pantalla. El sonido era apenas una excusa para no escuchar nuestros propios latidos. De pronto se inclinó para tomar el control remoto que estaba junto a mí. Su cuerpo rozó el mío. El calor de su brazo contra mi muslo me paralizó. Sentí como mis medias se tensaban bajo su contacto. Nuestros ojos se encontraron. El silencio volvió a ser demasiado grande. Él extendió una mano, despacio, hasta rozar mi mejilla con la yema de los dedos. Apenas un contacto, como si probara si era real. No dije nada. Solo cerré los ojos un instante y ese gesto fue suficiente para confirmar lo que los dos temíamos y deseábamos, que ya no había marcha atrás. Entonces, din-don. El timbre de la puerta cortó el aire como un cuchillo. Saltamos. Me puse de pie de inmediato como si me hubieran descubierto. Él se quedó inmóvil con la respiración agitada. ¿Quién será?, preguntó con voz ronca. Me acerqué al portón. Era doña Marta, la vecina de la esquina, con una charola de pan dulce. Solo quería traerle esto, hija, que recién horneé, dijo sonriente. Le agradecí con la mejor sonrisa que pude fingir. Mis manos aún temblaban. Cuando cerré, don Benicio me esperaba en el pasillo. Nuestros ojos se cruzaron otra vez, llenos de miedo y de complicidad. Es mejor que me vaya, susurró. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí. No me tocó, no me dijo nada más. Solo esa mirada prolongada que era una promesa y una condena al mismo tiempo. Cerré despacio. Apoyé la frente contra la madera. Sentí el perfume de azahar en mi propio cuello mezclarse con el olor a pan recién horneado. Afuera el barrio seguía normal,
pero adentro de mí nada era normal ya. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el instante en que su mano rozó mi mejilla. Y el timbre, siempre el timbre, recordándome lo cerca que estuvimos de cruzar el límite. El estanque allá en el patio volvió a suspirar. Esta vez el sonido me pareció un aviso. Los días siguientes fueron un desfile de silencios. Cada vez que veía a don Benicio regando sus bugambilias o leyendo en su patio, fingíamos normalidad, pero ambos sabíamos que ya no había vuelta atrás. Su mirada duraba demasiado, mi saludo era demasiado suave. Todo era demasiado. Una tarde el cielo se tornó naranja antes de la tormenta. El aire estaba cargado como si la ciudad entera esperara algo. Yo recogía los platos en la cocina cuando escuché su voz desde la puerta trasera. Jimena, ¿puedo pasar un momento? Mi corazón dio un salto. Asentí. Él entró despacio con los cabellos húmedos de sudor por haber trabajado en su huerto. Llevaba una camisa ligera, abierta en el cuello, y un aire de decisión. Necesito hablar contigo, dijo. Nos sentamos en la sala. El ventilador giraba lento, inútil. Entre nosotros, un silencio que ardía más que el calor. Desde aquel día en el sofá, continuó, no dejo de pensar en ti. No supe qué responder. Apreté las manos contra mis muslos cubiertos por medias negras, como si esa presión pudiera detener el temblor. Yo tampoco he podido olvidarlo, susurré. Su rostro se suavizó. Avanzó apenas, con una calma que parecía peligrosa. Su mano se extendió hasta tomar la mía. El contacto fue firme, definitivo. Si seguimos así, tarde o temprano alguien se dará cuenta, dijo con voz baja. Quise retirarme, pero mis dedos lo aferraron más fuerte. Lo sé, respondí. Pero ya no puedo fingir. Entonces se inclinó. Su rostro se acercó al mío. Su respiración, mezclada con el olor a tierra húmeda y a menta, me envolvió. Cerré los ojos. Nuestros labios se rozaron apenas, como una chispa que enciende la pólvora. No fue un beso pleno, pero fue peor, fue una promesa, un abismo abierto. En ese instante el timbre de la calle sonó con fuerza. Din-don, din-don. Saltamos. Yo me llevé la mano a los labios, él se apartó con la respiración entrecortada. ¿Quién será? Murmuró. Corrí al portón. Era Sergio, mi esposo, de regreso 3 días antes de lo previsto. Traía una maleta y una sonrisa cansada. Sorpresa, amor. Terminé antes el proyecto, dijo abrazándome. Sentí que la sangre se me helaba. Detrás de mí en la sala, podía escuchar aún los pasos de Benicio. ¿Puedo pasar a saludar al vecino?, preguntó Sergio. Me quedé muda. Giré apenas la cabeza. En el pasillo Benicio se había detenido, su sombra recortada contra la luz del ventilador. Nuestros ojos se encontraron una última vez. En su mirada había dolor, deseo y una advertencia muda, cuidado. Quizá más tarde, está ocupado, alcancé a decir. Sergio no sospechó nada. Entró alegre contando anécdotas del viaje. Yo lo escuchaba, pero cada palabra se disolvía en mi mente, que solo repetía el eco del casi beso, de la mano firme sobre la mía. Esa noche, mientras Sergio dormía a mi lado, me levanté a beber agua. Abrí la ventana hacia el patio. Allí estaba Benicio sentado en su banco bajo la bugambilia. No hacía nada, solo miraba hacia mi ventana como esperándome. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra. Él levantó apenas la mano, un gesto mínimo que decía más que 1000 palabras. Yo no respondí, pero tampoco corrí la cortina. El estanque volvió a suspirar. Esta vez no sonó como un aviso, sino como un pacto secreto. Me acosté de nuevo, pero supe que nada había terminado. Al contrario, todo acababa de comenzar.